Hola a todos y bienvenidos a mi canal. Qué alegría tenerlos por aquí de nuevo. Hoy vamos a sumergirnos en un tema que ha estado generando muchísima conversación y un poco de revuelo, un tema que toca fibras sensibles y que, si me permiten la expresión, tiene a más de uno con el corazón un poquito encogido. Vamos a hablar de Can Yaman y esa sensación de devastación que parece estar sintiendo, especialmente en lo que respecta a Demet Özdemir. Entiendo que muchos de ustedes son seguidores acérrimos de estas dos estrellas turcas, y la noticia o la percepción de que ya no están juntos, de que la conexión se ha roto, duele. Y cuando hablamos de Can, esa tristeza parece ser especialmente palpable. Quédense conmigo porque vamos a desgranar qué está pasando, o al menos, que se rumorea, que se comenta y cómo esto está afectando al propio Can. Y si aún no lo han hecho, les invito de corazón a que se suscriban a este canal, activen la campanita para no perderse nada, porque aquí siempre traemos las historias que les interesan y las analizamos con todo el detalle que merecen. Parece que el universo de las celebridades turcas, y en particular la historia de amor entre Can Yaman y Demet Özdemir, nos ha dado un giro inesperado, o quizás, un giro que muchos presentían, pero que ahora se siente más real que nunca. La frase que da título a este vídeo, Can Yaman devastado, Demet no está conmigo, ya no puedo reír, encapsula perfectamente la atmósfera que rodea al actor en este momento. No es solo un titular llamativo, es la sensación que muchos espectadores y seguidores de él y de su trabajo perciben en sus apariciones públicas, en sus redes sociales, en su energía. Es como si una luz se hubiera apagado, o al menos estuviera atenuada. Vamos a ser claros desde el principio, en el mundo del entretenimiento, y más aún cuando hablamos de relaciones entre figuras públicas, la línea entre la realidad y la especulación puede ser muy fina. Sin embargo, hay indicios, hay comentarios, hay actitudes que nos permiten intuir lo que está sucediendo. Can Yaman, conocido por su carisma arrollador, su físico imponente y su talento para robarse la pantalla, parece estar atravesando un momento de profunda melancolía. Y lo que más resuena, lo que más se comenta, es que esta tristeza está directamente ligada a Demet Özdemir. Recordemos que la química entre Can y Demet en la serie Erkencikus fue explosiva. De la pantalla a la vida real, los rumores de un romance eran constantes y para muchos creíbles. Se les veía juntos, se comentaban sus gestos, sus miradas, y la ilusión de una pareja perfecta para la pantalla se trasladó a la ilusión de una pareja perfecta en la vida real. Y cuando esa ilusión se desmorona, o cuando se confirma que nunca fue más que eso, el impacto puede ser considerable, no solo para los fans, sino también para los involucrados. Se dice y se rumorea con bastante fuerza, que Can Yaman está devastado. Y cuando decimos devastado, no hablamos de una pequeña decepción. Hablamos de un sentimiento profundo, de una tristeza que se cuela en cada poro. La frase «ya no puedo reír» es una metáfora poderosa. Sugiere que la alegría genuina, esa chispa que antes iluminaba su rostro, se ha desvanecido. ¿Por qué? Porque Demet ya no está a su lado, o porque la relación que existió, o que se creyó que existía, ha llegado a su fin. Es importante notar que Can Yaman ha sido siempre un personaje que genera mucha atención. Su vida privada, sus relaciones, son objeto de constante escrutinio. Y a veces, este escrutinio puede ser aplastante. Sin embargo, lo que percibimos ahora parece ir más allá de la presión mediática. Se percibe una vulnerabilidad, una fragilidad que no habíamos visto antes de esta manera. ¿Qué señales nos llevan a pensar esto? Si seguimos sus redes sociales, sus apariciones públicas, podemos observar algunos cambios. A veces sus sonrisas parecen forzadas, sus respuestas un poco evasivas. Hay momentos en los que su mirada se pierde, como si estuviera sumido en sus pensamientos, en sus recuerdos. Y esto, para un actor que siempre ha proyectado una imagen de seguridad y de gran vitalidad, es significativo. Además, los comentarios de personas cercanas a él, o incluso de los propios fans que han tenido la oportunidad de interactuar con él, a menudo apuntan a un cambio de actitud. Se habla de un Can más reservado, más introspectivo, menos propenso a las bromas y al desenfado que lo caracterizaban. Y si hablamos de Demet Özdemir, su relación con Can fue un capítulo importante en la vida de ambos. Ella, también una actriz muy talentosa y querida, ha seguido su camino. Ha tenido otras relaciones, ha continuado con su carrera, y es natural que así sea. Sin embargo, la historia de Can y Demet se quedó grabada en la mente de muchos seguidores, y cualquier mención de uno evoca al otro, especialmente en lo que respecta a ese periodo de Erkencikus. La devastación de Can podría deberse a varios factores.
Quizás, la relación con Demet significó para él mucho más de lo que se hizo público. Quizás él creía en un futuro juntos que no se materializó. O quizás, la forma en que terminó esa relación fue dolorosa y dejó secuelas. En el mundo de las celebridades, las rupturas pueden ser públicas, complejas y llenas de especulaciones que, sin duda, afectan a las personas involucradas. Pensemos en el impacto emocional que puede tener el sentir que has perdido a alguien importante, y que además, esa pérdida está siendo analizada y comentada por millones de personas. Es una doble carga. Por un lado, el dolor personal y por otro, la exposición de ese dolor. Es importante recordar que a pesar de ser figuras públicas, Can Yaman y Demet Özdemir son personas con sentimientos, con corazones que sienten, que sufren, que aman. Y cuando se trata de amor, las decepciones y las pérdidas pueden ser devastadoras para cualquiera, famoso o no. La frase "ya no puedo reír" puede interpretarse de muchas maneras. Podría significar que los chistes ya no le hacen gracia, que la alegría superficial ya no le alcanza, que la profundidad de su tristeza le impide disfrutar de los placeres cotidianos. O podría ser una forma de expresar que la persona que le hacía reír, la persona que le daba esa alegría, ya no está en su vida. Es posible que Can esté pasando por un proceso de duelo, un duelo por una relación que terminó, por un futuro que se desvaneció, o simplemente por un momento en su vida que ya no volverá. Y este duelo, cuando se siente con tanta intensidad, puede llevar a estados de ánimo sombríos, a una falta de apetito por la vida, a una sensación de vacío. Hemos visto a Can en entrevistas y en eventos, y su energía, si bien sigue ahí, parece teñida de una cierta melancolía. Hay momentos en los que su mirada parece buscar algo, o a alguien. Y esa búsqueda, cuando es evidente, nos lleva a pensar que hay una ausencia significativa en su vida. La vida de un actor de fama mundial es, en muchos aspectos, una vida de contrastes. Por un lado, el éxito profesional, la admiración del público, el glamour. Por otro lado, la soledad, la presión, la dificultad para mantener relaciones personales estables y privadas. Y es probable que Can esté lidiando con estos contrastes de una manera especialmente intensa en este momento. Es natural que como espectadores, como fans, nos preocupemos por el bienestar de las personas que admiramos. Y cuando percibimos que alguien está sufriendo, sentimos esa necesidad de entender, de apoyar, de ofrecer nuestro cariño, aunque sea a través de la pantalla. La historia de Can Yaman y Demet Özdemir ha sido, para muchos, una especie de cuento de hadas moderno. La pareja perfecta en la pantalla que parecía haber traspasado esa barrera. Y cuando ese cuento de hadas termina, o se revela que nunca fue tal, el desencanto puede ser grande. Y para Can, parece que este desencanto ha sido particularmente profundo. No estamos aquí para juzgar, sino para comprender. Para intentar entender las emociones que mueven a estas figuras que tanto admiramos. Y si Can Yaman se siente devastado, si echa de menos a Demet, si siente que la alegría se le ha ido, es algo que merece ser tratado con respeto y empatía. La frase "ya no puedo reír" es una frase dura. Es la expresión de un dolor que se ha vuelto tan grande que ha eclipsado la capacidad de disfrutar de las cosas simples de la vida. Y eso es algo que todos, en algún momento, hemos podido experimentar. Quizás lo que estamos presenciando en Can Yaman es un recordatorio de que, detrás de las cámaras, detrás de los personajes perfectos y las sonrisas públicas, hay seres humanos con emociones complejas, con sus propias luchas y sus propios corazones rotos. El impacto de una relación significativa, y su eventual fin, puede ser transformador. Y en el caso de Can, parece que esta transformación se está manifestando en una profunda tristeza, en una devastación que muchos podemos percibir. Es importante también considerar el poder de las redes sociales y de los medios de comunicación en la vida de las celebridades. La constante atención, las preguntas, las especulaciones, pueden magnificar cualquier sentimiento de dolor o de soledad. Y cuando uno está pasando por un momento difícil, esta presión mediática puede ser aún más abrumadora. En definitiva, lo que parece claro es que la ausencia de Demet Özdemir, o el fin de la relación que tuvieron, ha marcado profundamente a Can Yaman. Y esa marca se está reflejando en su comportamiento, en su actitud, y en esa sensación generalizada de tristeza que parece acompañarlo. Estamos ante un artista que, a pesar de su éxito, parece estar lidiando con una herida emocional profunda. Y como espectadores, como seguidores, lo único que podemos hacer es enviarles energía positiva, esperar que encuentre la fuerza para superar este momento y que, poco a poco, pueda volver a encontrar esa risa que tanto le caracterizaba.
Porque al final del día, el arte que nos regala también surge de sus experiencias. Y a ese vitales y un corazón sanado, un espíritu renovado, seguramente se traducirá en interpretaciones aún más conmovedoras. Así que en resumen, hemos hablado de la percepción de devastación en Can Yaman, vinculada a la posible ausencia o fin de una relación con Demet Özdemir. Hemos analizado las posibles razones detrás de esta tristeza, las señales que muchos de nosotros hemos percibido, y el impacto que esto puede tener en un artista de su calibre. Es un recordatorio de la humanidad que se esconde detrás de la fama y de la complejidad de las emociones humanas, incluso en el mundo del espectáculo. Muchísimas gracias por acompañarme en este análisis, por estar aquí, por escuchar. Su presencia en este canal significa muchísimo para mí. Ahora me encantaría saber su opinión. ¿Qué piensan ustedes sobre este tema? ¿Han notado también este cambio en Can Yaman? ¿Qué consejo le darían ustedes a alguien que está pasando por un momento así? Dejen todos sus comentarios aquí abajo porque me encanta leerlos y debatir con ustedes. Y si este vídeo les ha parecido interesante, les ha aportado algo, o simplemente les ha gustado, no duden en darle un buen me gusta. Compartan este vídeo con sus amigos, con otros fans de Can y Demet, para que la conversación siga creciendo. Y por supuesto, si aún no son parte de esta comunidad, los invito de nuevo a que se suscriban a este canal y activen la campanita para que no se pierdan ningún vídeo nuevo. Nos vemos en el próximo. Hasta pronto.